Vamos ahora a la consulta de Susana. Desde Avellaneda se comunicó Susana. Dice, me dan vergüenza las candidaturas testimoniales. ¿Qué opina usted de ellas? Ahora hemos tenido algo peor, que han sido las funciones ejecutivas que se pueden renunciar por 48 horas. Es decir, es un testimonio de aquellos que ganaron y que se prestan a una situación, a una cosa que es realmente antirrepublicana, antidemocrática. Ahora, las candidaturas testimoniales, bueno, me parece que son un fraude. Si yo me presento candidato porque soy un actor muy popular, o porque soy un deportista, o porque soy un locutor con repercusión, primero le estoy diciendo a la gente que me sigue, bueno, votenme porque yo voy a representarlos, voy a hacer algo distinto, no voy a hacer lo mismo que hace un político tradicional, y después cuando llego renuncio para que suba un político tradicional. Eso me parece que por supuesto es un fraude. La democracia tiene que contar con gente que se postule para los cargos para los cuales se crea capaz y que está dispuesta a ejercerlos de cualquier manera, de todas maneras, quiero decir. Una consulta que nos llega a través del chat. Rodolfo dice, ¿qué está haciendo la UCR sobre la posibilidad de tener un proyecto opositor integrado? Buena pregunta, ¿eh? Es muy bueno el adjetivo, integrado, porque eso implica ideas, además la palabra proyecto, es decir, no está hablando de alianza electoral, está hablando de algo que a mí me parece realmente muy importante. En lo que a mí respecta, yo creo que hay esa voluntad colectiva, que la hay en la conducción partidaria, que la hay en muchos de los representantes del radicalismo ante la sociedad. Hay que compatibilizarla con las opiniones de otros. Un proyecto no es nunca la idea de una persona a la cual otros adhieren, es resultado de un diálogo. Yo creo que hay que hacerlo. Lo único que no me gusta es la palabra opositor, porque oposición es un criterio transitorio. Quienes soy oposición hoy no serán oposición en el próximo gobierno o en el otro, y un proyecto tiene que ser un proyecto de largo plazo. Doy un ejemplo que siempre lo doy, creo que ya lo di aquí, es demasiado técnico, pero igual lo doy porque me parece que es clarito. Para sustentar una tasa de crecimiento de 5%, para duplicar el Producto Bruto en una década, que es lo que hace falta para impulsar la economía y el bienestar de la gente, necesitamos en energía, una inversión de unos 9.000 millones de dólares por año. Eso no lo puede hacer totalmente el Estado, eso tiene que necesariamente incluir inversión privada. Ahora, esas inversiones en energía se recuperan a los 10 años, a los 11 años. Es decir, ¿quién va a invertir para recuperar a 11 años si no tiene ciertas garantías de que pese a los cambios políticos va a haber una continuidad en la política energética y en la política de inversiones? Un proyecto integrado tiene que incluir cosas como esta. El problema de la insuficiencia educativa, de la calidad educativa, el problema de la salud pública, el problema de la inseguridad, el problema de la inversión, no se resuelven de la noche a la mañana. Entonces, un proyecto integrado, no opositor, un proyecto que mire hacia el futuro, tiene que incluir todos esos temas. Otra consulta que nos llega a través del chat. En el estado en el que se encuentran los tres poderes, ¿la democracia de representación aún sirve? Bueno, uno puede decir que el estado en que se encuentran los tres poderes no hay una verdadera democracia de representación. Sin exagerar, creo que hay muchos elementos que distorsionan eso. Yo mencioné antes, sin dar detalles, que estoy trabajando y voy a presentar proyectos que tienen que ver con la calidad institucional.
Uno, por ejemplo. Ahora el gobierno tiene quórum y mayoría propia en el Congreso y entonces no necesita recurrir, como ha hecho en otros momentos, a los decretos de necesidad y urgencia. Pero cuando la situación cambie en octubre, hay un riesgo de que esto ocurra. ¿Y qué pasa? Es un solo ejemplo, pero es un ejemplo creo que bastante elocuente sobre lo que es el deterioro de la calidad institucional. La Constitución dice: toda disposición legislativa emanada del Poder Ejecutivo es nula, de nulidad absoluta e insanable. Después hace una excepción para casos de necesidad y urgencia, que tienen que ser eso, de necesidad y urgencia, en los cuales el Ejecutivo puede sancionar lo que podríamos llamar una ley provisoria, efímera, que se llama decreto de necesidad y urgencia. La tiene que llevar de inmediato al Congreso y el Congreso tiene que resolver en un plazo muy breve, por 30 días, digamos, si la aprueba o la rechaza. Ahora, ¿qué ocurre? La ley que regula esto no dice qué es lo que pasa si el Congreso no resuelve. En verdad, todos los sucesivos gobiernos de 1994, incluido el que yo integré, han entendido que si no había una definición del Congreso, el decreto de necesidad de urgencia seguía vigente. Está mal, no es así, porque si sigue vigente entonces se convierte en una de esas disposiciones legislativas que la Constitución dice que son nulas, de nulidad insanable. La presidenta, cuando era diputada, presentó un proyecto muy bueno, que era: si el Congreso no se expide dentro del plazo que se tiene que expedir, el decreto de necesidad de urgencia cae, no es que queda como ley, cae, deja de tener validez. Y yo apoyé ese proyecto, lo apoyé en el Senado. No sé por qué eso no se ha cambiado, no se ha llevado adelante, y creo que hay que llevar adelante. Eso son muchas cosas, pero aún en los pequeños detalles uno ve un deterioro de la calidad institucional que no se lo podemos achacar al sistema de la democracia representativa, se lo tenemos que achacar al apartamiento que se ha hecho en muchos casos de lo que es la ortodoxia democrática. Juan Manuel de Devoto tiene 33 años y consulta sobre los planes sociales. ¿Qué opina sobre ellos?, pregunta. Es muy difícil cambiar la situación. Esta es una de las cuales conviene no entrar porque después es muy arduo salir. Pero lo que importa es la redistribución del ingreso real. Lo que importa es la creación de empleo. Porque eso es lo que va a cambiar esa situación de desigualdad tan fuerte que hay entre el 10% que más gana y el 10% que más pierde. Yo decía que en Venezuela es muy alta, en Vietnam es 7, en Venezuela es el doble o más del doble, pero en Argentina es de 30 y pico según esa medición. Tenemos una sociedad muy injusta. Ahora, que el Estado con los impuestos mejore la situación de la gente, pero no como dando empleo, sino dando asignaciones, eso no resuelve el problema de la injusticia. Y me parece que no es el modo adecuado. El modo adecuado es crear empleo, tener una política económica y social de creación de empleo, una política industrial. Ahora, una vez que se ha establecido eso, ¿cómo hace uno para quitarle a la gente? Y a mí me parece que el estímulo al empleo en blanco, una tarea de persuasión, una tarea de desmonte gradual, ordenado, de eso es necesario, porque ese asistencialismo, en definitiva, lo que hace es consolidar las desigualdades y favorecer transitoriamente a quien ejerce el poder político.